Bienvenidos a Valor con B, un podcast de Bestinver para que nos acompañes en nuestra pasión por la inversión. Bestinver es la gestora independiente de fondos de inversión y pensiones con más de 35 años de experiencia, perteneciente al Grupo Acciona. Hola a todos, comenzamos nuestro primer episodio de 2025 para repasar la carta del cuarto trimestre de 2024 que acabamos de publicar. Y bueno, como siempre, me acompaña Pepe Díaz, miembro de nuestro equipo de inversión. Hola Pepe, muchas gracias por venir y bueno, feliz año. ¿Qué tal, Marta? Muchas gracias y feliz año para ti también y para nuestros oyentes. Que no sé si podemos decir que 2024 fue un año feliz para las bolsas, pero desde luego ha sido un año que ha dado muchas alegrías a los inversores. Así que bueno, pues terminamos con buen pie el año pasado y a ver si empezamos también este. Totalmente. Desde luego, 2024 ha sido positivo, casi desde cualquier perspectiva económica posible, ¿no? La verdad es que la actividad ha sido positiva a nivel mundial, con crecimientos del PIB en la zona del 3%. Estados Unidos sigue siendo el motor económico del mundo, con un crecimiento cercano a ese 3% en su economía, y Europa sigue creciendo ligeramente por encima del 1%. La inflación ha seguido moderándose, llegando a tasas del 2,7% en Estados Unidos y 2,4% en Europa, y en un entorno en el que los principales bancos centrales han mantenido las bajadas de tipos, aunque es verdad que a un ritmo menor de lo que se esperaba. Por último, sobre los resultados de las empresas cotizadas, este año han alcanzado niveles récord, con crecimientos del 9,5% en Estados Unidos y del 3% en Europa. Así que ha sido un año de crecimiento económico, de inflación y tipos moderándose y de mayores beneficios corporativos. Este es un entorno ideal para las bolsas y para nuestros fondos. Por nombrar algunos, Bestinfond y Bestinver Internacional han acabado con el 12,83% y 14,26% respectivamente, después de haber subido el año pasado, que no se nos olvide, casi un 24%. Por otro lado, Bestinver Norteamérica ha subido un 22,86% y también ha sido un año espectacular para nuestros fondos de renta fija. Bestinver Corto Plazo ha subido un 4,2%, Bestinver Renta un 8,4% y Bestinver Deuda Corporativa un 12,1%. Así que ha sido un año, repito, muy bueno para nuestros fondos que han reflejado ese buen entorno general que ha tenido la economía y las empresas. ¿No te parece, Pepe? Sí, absolutamente. O sea, cerrar años con ganancias de doble dígito es muy bueno, sobre todo después de otro año con ganancias de doble dígito como fue 2023, ¿no? Y esto que voy a decir es algo que nuestros oyentes no pueden ver porque no están ahí en el día a día de la gestión de las carteras, pero 2024 ha sido todavía más positivo de lo que sugieren estos resultados, porque lo que hay detrás, lo que explican esas subidas que has dicho, son unas empresas que han ingresado más dinero, que han ganado más dinero, que han invertido más dinero y que han reforzado aún más sus balances. Es decir, que son empresas que han generado valor en 2024 y, más importante aún, son empresas que han hecho lo que tenían que hacer para seguir generando valor los años que vienen. Así que la lectura es todavía más positiva de lo que parece. Pero más allá de lo que ha podido ser este año, sí me gustaría compartir contigo y con nuestros oyentes una reflexión que creo que deberíamos aplicarnos siempre, con independencia del resultado de un año concreto. Sabes que hace unos 2 meses aproximadamente hicimos nuestra conferencia anual con inversores. Sí, ¿verdad? De hecho, quien quiera verla está colgada en nuestro canal de YouTube. Eso es. Bueno, pues en la conferencia estaba hablando con Tomás Pintó sobre la evolución de los fondos internacionales y justo al principio de su intervención dijo una frase que en el momento me pasó un poco desapercibida, pero que desde que vi la grabación de la conferencia pues, me ha hecho pensar, he estado dando vueltas, ¿no? Dijo Tomás que el año estaba siendo muy bueno, como ya hemos explicado, pero también advertía que si esa conferencia la hubiéramos hecho en agosto y no en noviembre,
los resultados claramente no serían tan buenos y todos tendríamos otra cara muy distinta. Recuerden ustedes que las bolsas tuvieron caídas de doble dígito a lo largo de agosto del 24. Y si este podcast lo hubiéramos hecho en agosto, nuestro tono sería muy diferente, las rentabilidades de los fondos serían muy diferentes, todo sería muy diferente. Muy diferente, aunque todo lo importante sería igual. Es decir, la economía iría igual de bien, las empresas serían exactamente igual de rentables, las carteras seguirían teniendo el mismo valor, todo bien, pero con nuestros fondos subiendo un 2% ligeramente en positivo en vez de estar ganando un 14% como ha sido a final de año. Lo que quiero decir es que simplemente cambiando la fecha de cierre, todos los comentarios, todas las evaluaciones, las sensaciones se vuelven diferentes. Y eso no tiene ningún sentido si eres un inversor de largo plazo, de verdad. Y no tiene ningún sentido porque esa fecha de cierre es algo totalmente azaroso. O sea, fíjate, una anécdota. ¿Sabes por qué el año empieza el 1 de enero? La verdad es que no. Pues es una decisión que tomó Julio César. Porque el 1 de enero era el día en el que se elegían los cónsules en la República Romana y nosotros tenemos el calendario, seguimos con la herencia del calendario juliano y eso es una decisión de Julio César. No tiene nada que ver con las empresas, no tiene nada que ver con la bolsa, no tiene nada que ver con la economía y sin embargo parece que es una fecha fundamental para todos los inversores. Es que no tiene ningún sentido. La verdad es que no tiene nada que ver, no tiene ningún sentido. Hay que entender que las empresas no empiezan de cero cada 1 de enero, ¿no? Sino que continúan con actividades que han empezado trimestres antes, años antes, si nos referimos a sus planes de inversión más estratégicos, ¿no? Hay una continuidad con los negocios. En cambio, los inversores parece que paramos el reloj, ¿no? Cada cierre incluso trimestral, y en función del resultado, pues evaluamos. Está claro que hay una contradicción y por eso en todo el equipo de Bestinver, cada vez que nos ponemos en contacto con ustedes al finalizar un trimestre, con este podcast o bueno, con nuestras cartas, insistimos en hacer lectura de muy largo plazo. Insistimos en que no es tan importante lo que ha pasado en ese trimestre o en el año, sino vamos a contextualizarlo con la visión de largo plazo. Eso es. Y luego, otra reflexión más práctica, pues cuando estuvimos preparando los 2 episodios de Valor con B que publicamos en diciembre y en los que explicamos el comportamiento histórico de las bolsas, me quedé con un dato que me parece muy interesante, ¿no? Y que creo que viene mucho al caso. Y es que desde 1980 hemos tenido 44 ejercicios bursátiles. El Standard & Poor's 500, que es el índice en el que se realizó este estudio, cerró en positivo en 33 de ellos. Pues de esos 33, en 17 tuvieron en algún momento del año caídas del doble dígito. Esto quiere decir que en más de la mitad de los años en los que la bolsa ha subido, ha habido caídas de al menos un 10% que se ha recuperado en unas semanas o meses. O sea, luego terminó en positivo. Sí, y en función de dónde pongamos la fecha de corte, para determinar si esos ejercicios han sido positivos o negativos, todo el análisis posterior que hagamos cambia. No tiene ningún sentido, Marta. Uh-huh. Ninguno, pero sí que estoy de acuerdo que lo comentes en un año en el que nuestros fondos han subido, ¿no? Y han subido tanto, porque creo que es como más fácil de asimilar. Sí. Es más fácil decir que hemos terminado el año subiendo un 14%, pero en agosto estábamos en un +2%, y reflexionar y decir, hemos terminado, al revés, ¿no? Diciendo, hemos terminado en un +2%, pero en agosto íbamos un +14%. Que no deja de ser reflejo de la misma irracionalidad, porque en el fondo, si nos fijamos en lo que realmente importa, pues no habría diferencia alguna, pero sí que es un poco como nuestra psicología. Sí, no, totalmente. Y esto es muy interesante. Lo comentamos en los episodios que grabamos sobre psicología, que son irracionalidades que no se limitan a temas financieros. Te pongo un ejemplo tonto. Ya sabes que a mí me gusta mucho el fútbol y yo soy del Sporting de Gijón. Y pues es un equipo que no tiene muchos éxitos normalmente. Pues cuando voy al Molinón, cuando voy al estadio y el partido termina, por ejemplo, 1-1, que es un resultado que suele repetirse mucho, la sensación es totalmente diferente
si el Sporting iba perdiendo y al final marca un gol y empata, sobre todo si empata al final del partido, ¿no? Que entonces ya hay una euforia tremenda por un 1-1, que si iba ganando y luego le empatan, ¿no? Que todos caemos en depresión y mis hijos se quieren hacer del Real Madrid porque no soportan esto, ¿no? El resultado es el mismo, pero la sensación es absolutamente diferente. Pero así es nuestra cabeza, ¿no? Así es nuestra psicología, que aunque lo importante sea igual, nuestra percepción cambia en función de cómo se nos presente la realidad, ¿no? Y si nos fijáramos en lo importante, que es lo que tú decías, pues casi daría igual realmente, ¿no? Y es un fenómeno muy interesante que a la hora de analizar nuestros análisis, a la hora de analizar qué ha pasado en un periodo determinado, por ejemplo, debemos tenerlo presente porque va a afectar a nuestras conclusiones y no necesariamente va a afectar de una forma racional. Pues centrándonos ya en esa evolución continua de las economías y los mercados, vamos a centrarnos en dos grandes temas que van a tener mucha influencia sobre la marcha de las bolsas y que llevan estando presentes un tiempo. El primero son los tipos de interés, que es un tema al que le hemos dedicado mucho tiempo en los episodios de los últimos trimestres y bueno, creo que seguro que seguiremos dedicándoselo. Sí, porque ha habido cambios, ¿verdad? Ha habido sorpresas este año. Sí, porque se ha comentado muchísimo que el ritmo de bajadas no es tan rápido como se esperaba, pero con una inflación cerca del objetivo del 2% en las principales economías del mundo y con un crecimiento económico que parece que sigue expandiéndose, está claro que, oye, los bancos centrales no tienen tantos incentivos, ¿no?, para seguir bajando tipos a la misma velocidad que antes. Sí, pero es importante entender, y no está tan claro que los mercados lo entiendan inmediatamente, que no es lo mismo no bajar los tipos o subirlos porque la inflación está desbocada, como pasaba hace año y medio, que no bajar los tipos o subirlos porque el crecimiento está yendo bien. No están bajando tipos a la misma velocidad que antes por los motivos adecuados, ¿no? Exacto, por los motivos adecuados. O sea, para entenderlo, lo que tenemos que hacer es huir del típico pensamiento simplista que reduce todo a bajadas de tipos bien, subidas de tipos mal. Bueno, eso es un error. Hay que ver los motivos que provocan esas subidas o esas bajadas. Y ahora da la sensación de que no se bajan tanto los tipos por los buenos motivos. Y esto para nosotros confirma la fortaleza de fondo que tiene la economía y la consolidación del proceso de normalización económica y monetaria que hemos hablado muchas veces aquí. Así que el mercado tiene que hacer sus ajustes, se tiene que ajustar sus previsiones, pero entendiendo que el fondo es positivo. Pero a corto plazo, en función de cómo la ajustes, los mercados reaccionarán de una forma u otra. Por eso decía que este es uno de los aspectos que van a afectar a las bolsas y que vienen de muy atrás. Totalmente de acuerdo. Por otro lado, otro tema relevante, el segundo punto que decíamos, ¿no?, para los mercados, y además que lo explicó Marc Jacopacci en la conferencia de inversores, es la productividad. Sí, que es un tema importantísimo, ¿verdad? Y no se le hace ningún caso. Eso es. Sin embargo, es uno de los principales cambios que hemos estado viendo en la economía norteamericana en los últimos 4 años, gracias principalmente a las inversiones en inteligencia artificial que se están realizando en multitud de sectores. Y son inversiones cuyos efectos ya se están notando. Te doy un dato. El crecimiento de la productividad ha pasado del 0,9% anual en la pasada década al 2% anual en los últimos 4 años. ¿Por qué digo que es un cambio relevante? Porque de confirmarse, la mejora en la productividad podría derivar en un entorno de mayor crecimiento económico e inflación moderada, similar al ocurrido en la década de los 90. Un contexto semejante facilitaría enormemente la solución de algunos de los desequilibrios estructurales que existen en la actualidad. Impulsaría los beneficios empresariales, incluso sería extraordinariamente positivo para la renta variable. Sí, y de hecho es un tema que me consta que nuestros gestores siguen cada vez que hacen un contacto con una compañía. ¿Cómo impacta la evolución de la inteligencia artificial en el negocio? Esto es importante porque habrá ganadores y perdedores, ¿eh? Así que es una cuestión fundamental desde un punto de vista macroeconómico, como decías, pero también desde un punto de vista microeconómico.
Sobre esto que comentas de los ganadores y los perdedores, hay otro tema que me gustaría resaltar y que tocamos en el editorial y en las cartas, como las de Bestinfond, Bestinver Internacional y especialmente en grandes compañías, en Bestinver grandes compañías. En este caso me refiero a los ganadores y a los perdedores de la gestión pasiva o por la gestión pasiva, mejor dicho. En concreto, a la situación que están viviendo los mercados en Estados Unidos y los mercados de Europa, que diría que son, realidades absolutamente opuestas. Sí, pues son las grandes narrativas del mercado. Ahora, si quieres, podemos ir por partes y primero empezamos con Estados Unidos y luego con Europa, vale, ¿te parece? Sí, me parece perfecto. Bueno, pues por poner en contexto, aunque seguro que todos nuestros oyentes ya lo saben, la bolsa norteamericana lleva 15 años dando mejores rentabilidades que la bolsa europea. Eso para empezar. De hecho, aún diría más. O sea, en los últimos 25 años, 2024 ha sido el mejor año de la bolsa norteamericana frente a la europea. Y esto es especialmente así desde la segunda parte del año. Y los motivos son de sobra conocidos. Las grandes empresas tecnológicas. Sin duda. Está claro. O sea, son compañías. Estados Unidos tiene compañías capaces de hacer crecer su base de beneficios a velocidades no vistas. Y además que tienen tanta escalabilidad en su negocio que los inversores están dispuestos a pagar múltiplos cada vez mayores por esos beneficios, ¿no? Entonces, beneficios que crecen, múltiplos que se expanden, evidentemente, pues esas acciones suben mucho, ¿no? Pero, ojo, porque Estados Unidos ya era una potencia antes de las 7 magníficas. Y eso es por las ventajas que tiene la región. Yo les recomiendo a todo el mundo leer las cartas de Jaime Ramos, el gestor de Bestinver Norteamérica, porque explica este tema de las ventajas de la región y también lo hemos hablado con él en Valor con B en un par de episodios y también el webinar que grabaste con él hace tiempo, en el que explicaba, pues que factores como un mercado laboral altamente flexible, tener acceso a un capital humano formado en las mejores universidades del mundo, la independencia energética, la cultura pro negocio, pues todo eso convierten a la región en un caldo de cultivo ideal para las empresas ganadoras. Entonces, no solamente está justificado ese comportamiento de la bolsa norteamericana por las 7 magníficas, sino también por el entorno que rodea esas 7 magníficas, ¿no? Así que es lógico que Estados Unidos atraiga muchos flujos de capital y que su bolsa sea el mercado líder del mundo, ¿no? Y ya representa el 70% de la bolsa mundial. Perfecto. ¿Qué pasa? Pues que entre los gestores activos, muchos piensan que en Estados Unidos hay una burbuja, especialmente los inversores europeos que no han aprovechado las subidas del mercado norteamericano de los últimos años. Pero nosotros no estamos de acuerdo con esa opinión. En el caso de las 7 magníficas, que algunas de ellas las tenemos en cartera y otras no, el año pasado, el principal motivo para la subida de sus acciones fue el crecimiento de los beneficios. No la expansión de los múltiplos, que es lo que ocurre durante una burbuja. Y esto es así, esto es un hecho. Y si buceamos en el mercado norteamericano, y vamos detrás de las grandes empresas, veremos que hay cientos de compañías, porque es un mercado extensísimo, de todos los tamaños, de todos los sectores, que han tenido un desempeño menos boyante, por así decirlo, y muchas de ellas están totalmente olvidadas. Totalmente olvidadas porque la gestión pasiva pasa de ellas ahora mismo. No están en el ETF correcto, no están en el factor de moda y esa tabla rasa que hace la gestión pasiva pues no nos da oportunidades que podemos aprovechar los gestores activos. Y yo siempre lo digo, bendita gestión pasiva, Marta, bendita gestión pasiva. Y respecto a Europa, porque está claro que Europa tiene un problema enorme de competitividad y productividad. Comentaba Marc en la conferencia de noviembre que en documentos como el informe Draghi se identifican los puntos de acción necesarios para frenar el declive en Europa, pero son puntos de acción que exigen la máxima determinación política para implementar medidas profundas e inmediatas. Y evidentemente el mercado se pregunta si en Europa existe esa determinación política. Además,
es un entorno muy difícil para Europa. La competencia china en sectores clave para la industria europea es feroz, existe un enorme retraso en el desarrollo de nuevas tecnologías, Rusia ha dejado de ser un suministrador fiable de energía barata y la nueva administración norteamericana no parece tampoco dispuesta a facilitar las cosas. Sí, el entorno, desde luego, no parece el mejor, ¿no? Pero en realidad el mercado se lleva planteando estos problemas desde hace ya bastante tiempo y por eso las acciones europeas siempre han cotizado con un múltiplo de valoración menor que la estadounidense. Lo normal, históricamente, era tener un descuento entre el 10, el 20%, ¿no? Y puede estar justificado por ese mayor dinamismo y productividad de la economía americana, también de sus empresas. Lo que pasa es que ahora mismo el descuento es del 40%. ¿Hay razones para ese descuento? Pues posiblemente sí. ¿Hay motivos para aplicarlo a todas las empresas europeas simplemente por ser europeas? Rotundamente no. Y además, fíjate, hace 15 años Europa tenía una crisis salvaje. Las economías periféricas, recuérdalo, nos íbamos a salir del euro, el mercado laboral era cero flexible, los bancos estaban hechos fosfatina, las familias y las empresas totalmente endeudadas, y ahora la situación es bien diferente, bastante mejor, vaya. Y sin embargo, el descuento actual es el doble. Pues no sé, a mí, como inversor en valor, y aun entendiendo los problemas que tiene Europa, me parece que algo no encaja. Y creo que especialmente desde la segunda parte de 2024, tener la etiqueta Europa o estar en el ETF de apestados europeos ha provocado buena parte de ese descuento. Sobre todo porque ha sido indiscriminado. Y en el equipo de inversión, pues eso nos hace buscar y nos hace encontrar muy buenas oportunidades en Europa. De hecho, por poco que se hayan seguido los mercados en los últimos 10, 15 años, es evidente que ha habido pues un cambio importante dentro de las empresas a nivel gobernanza. Por poner dos ejemplos que comentamos en las cartas, antes era normal ver equipos directivos pegados a sus sillas durante años, mientras sus empresas no estaban generando pues todo el valor que debían o incluso lo destruían directamente. En cambio, en estos años sí que hemos visto salidas de CEOs en empresas pues tan europeas como Roche, Shell, Philips, Volkswagen, Unilever o incluso Nestlé, ¿no? Yo creo que es un gran punto positivo. El segundo gran punto positivo que quiero comentar es el cambio en la política de retribución y el progresivo protagonismo de las recompras de acciones propias frente a los dividendos, sobre todo cuando las acciones están baratas. En nuestras cartas hemos ido dando ejemplos muy representativos en sectores como el petróleo, con Shell o BP, el bancario, Barclays, Unicredit o Commerzbank, automoción, como BMW y Stellantis, o el de materiales de construcción, con Holcim o Heidelberg. Son dos factores muy positivos, que claramente han mejorado y que, sin embargo, tampoco han sido reflejados por las valoraciones. No, totalmente, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿no? Que entendemos que puede haber un descuento frente a Estados Unidos, pero que ahora sea el doble de lo que solía ser. Pues no sé, y además hay factores en Europa que claramente ha ido a mejor. Por eso decía que hay algo que no encaja y ahora mismo la etiqueta Europa es denostada, se está haciendo tabla rasa con todas las empresas europeas y eso es un error porque hay empresas líderes, rentables, bien dirigidas, innovadores y que además, pues gracias a esa tabla rasa, podemos comprarlas a muy buenos precios. El aliado inesperado que dijimos en la conferencia. Por eso antes decías que, oye, bendita gestión pasiva. Esto es una ayuda para nosotros, está claro. Pues ya hemos hecho un repaso de lo que fue el año, hemos hablado de los grandes temas que arrastran los mercados desde hace años y que seguirán determinando su evolución. Hemos explicado las oportunidades que hemos encontrado entre Estados Unidos y Europa. Y para terminar, según nuestros gestores, ¿qué deberíamos esperar de los fondos para los próximos años, Pepe? Bueno, pues primero hay que entender el entorno.
Y aquí los tipos de interés y cómo se van conjugando con el crecimiento económico y la inflación, como decías antes, jugará un papel importante porque van a mover las expectativas y los múltiplos, sobre todo a corto plazo, ¿no? Y ese baile de expectativas y de múltiplos va a causar la volatilidad que siempre causa en los mercados. Y creo que es importante aquí volver a la estadística que decías antes, ¿no? Que 1 de cada 2 años en los que la bolsa ha terminado en positivo desde 1980, ha habido caídas de doble dígito en algún momento del año. 2024, con lo bueno que fue uno de esos años. ¿Tenemos que asustarnos? Todo lo contrario. Son caídas normales, que se recuperan en semanas o meses y que nos dan oportunidades muy buenas para comprar con rebajas. Eso, lo primero de todo, respecto al entorno. Segundo, y entrando ya en nuestras carteras, lo hemos repetido muchas veces, la rentabilidad futura de nuestros fondos dependerán de la evolución de los beneficios de las empresas y de la valoración de las acciones. ¿Y cómo están los beneficios y las valoraciones? Pues en la conferencia, Tomás Pintó explicó las expectativas que tenemos para los próximos años, hasta 2027 en concreto. Y en el caso de Bestinfond y Bestinver Internacional, por nombrar nuestros 2 fondos bandera, estimamos que los ingresos de nuestros negocios puedan crecer cerca del 30% en términos acumulados durante los próximos 3 años y que sus beneficios operativos lo hagan un 70% también en términos acumulados. Eso por la parte de los beneficios. Por el lado de las valoraciones, ahora nuestras carteras cotizan con un descuento del 50% frente a los índices. O sea, si nuestros números son correctos, con nuestros modelos de valoración estimamos un potencial por encima del 100% respecto a los niveles actuales. ¿Sabemos cuándo van a ocurrir exactamente? No. ¿Eso es una ciencia exacta al tercer decimal? No. Pero con estimaciones razonables, sentido común y también la experiencia que tenemos como inversores, ese rango de potenciales nos parece razonable por el perfil de negocios que tenemos y también porque están sus acciones muy baratas, ¿no? Las cosas como son. Y por otro lado, ya para terminar, sobre los fondos de renta fija, la TIR o rentabilidad esperada de las carteras con las que han empezado 2025 es del 2,95% para Bestinver corto plazo, del 3,8% para Bestinver renta y del 5,2% para Bestinver deuda corporativa. Así que son rentabilidades esperadas muy atractivas, especialmente con las expectativas de inflación que hay actualmente en Europa, y para inversores de corto y medio plazo pues son una alternativa clara ante cuentas, depósitos y otros productos tradicionales de ahorro. Así que, en general, el tono y las expectativas de los gestores para los próximos años, como ves, pues siguen siendo muy positivos. Muy bien, pues con esto yo creo que hemos hecho un resumen bastante completo, tanto del editorial como de las cartas de los fondos de este cuarto trimestre de 2024. Sí que les recomendaría que lean las cartas porque, como siempre, hemos dejado los casos de inversión que comenta cada uno para que ustedes pues lo lean y lo disfruten. Hay casos interesantísimos como puede ser el de Novo Nordisk, Expedia, Amadeus, Jerónimo Martins o Siegfried, entre otras, ¿no? Sí, la verdad es que en este trimestre vamos cargaditos de casos y muy interesantes. Así que, no sé, ¿te quieres añadir algo más? Nada más. Muchísimas gracias a ti, Pepe, como siempre, por venir, a todos nuestros oyentes y nada más. No sé tú si quieres comentar algo. Pues nada, desearles un feliz 2025 a todos y emplazarles para el próximo episodio de Valor con B, que esta temporada vamos a ir muy fuertes. Eso es, gracias. Gracias. Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Valor con B, un podcast de Bestinver. Hasta pronto.